Hola, buenos días. Somos Isabel Gallego Gallardo y David García Rodríguez Izquierdo, ambos profesores de la Universidad de Cádiz y perteneciendo al Departamento de Filología Francesa e Inglesa. Y hoy queremos presentar un estudio que hemos llevado a cabo denominado El impacto de los auxiliares de conversación en la competencia oral y la conciencia intercultural. Un estudio de caso en la provincia de Cádiz. Vamos a pasar ahora a la introducción. Eh, para contextualizar el problema que surge, debemos analizar el desajuste existente entre las expectativas institucionales y la práctica real del aula. Normativamente, bajo los postulados de Vygotsky, el auxiliar de conversación está llamado a ser un mediador privilegiado dentro de la zona de desarrollo próximo del discente, facilitando andamios lingüísticos y reduciendo la ansiedad en la L2. Sin embargo, aquí colisionamos con una barrera metodológica insalvable si no se atiende la conocida dicotomía de James Cummings. El auxiliar nativo aporta de manera natural destrezas interpersonales informales, lo que denominamos BICS, pero el aula de asignaturas no lingüística, como la ciencia, la historia, matemática, etc., no requiere un inglés coloquial. Exige una competencia lingüística, académica y cognitiva formal, es decir, el registro de tipo CALP. Al carecer el auxiliar de pautas pedagógicas para guiar y secuenciar este registro especializado, el alumnado se enfrenta a un abismo comunicativo que termina por bloquear su participación activa. Vamos a pasar ahora a los objetivos que hemos planteado en esta investigación. Ante ese escenario, trazamos un mapa de ruta guiado por 4 objetivos principales, operacionales en este caso. Como objetivo general, nos propusimos evaluar el impacto real de la intervención de los auxiliares de conversación en la motivación y el rendimiento del alumnado de secundaria en Cádiz. Para llevarlo a cabo, definimos 3 objetivos específicos. 1. Diagnosticar la brecha formativa y metodológica del auxiliar nativo al enfrentarse al registro de tipo CALP en materias científicas. 2. Identificar las causas de carácter psicoafectivo, como la ansiedad o un filtro afectivo elevado, que desencadenan en el silencio pasivo del alumnado. Y 3. Proponer pautas concretas de innovación basadas en la alfabetización disciplinar y el enfoque de lenguas a través del currículum. Vamos a pasar ahora a la metodología que hemos llevado a cabo. Bien, la validez empírica de este estudio descansa sobre un diseño metodológico mixto de triangulación secuencial. Trabajamos con una muestra de 50 auxiliares de conversación activos en centros públicos de la provincia de Cádiz. En la fase cuantitativa, ten en cuenta que este estudio se ha llevado en el curso 23-24 y 25-26, ¿de acuerdo? Por intentar llegar a los 50 auxiliares de conversación, que no fue nada fácil porque, bueno, es un tema que no podemos abordar aquí, pero que cada vez la contratación de este tipo de figuras parece que está un poco en declive. En la fase cuantitativa aplicamos cuestionarios bajo escalas Likert, procesados estadísticamente mediante el software de SPAP, versión 5.5. En paralelo, para la fase cualitativa, recogimos e interpretamos intuitivamente testimonios discursivos de la muestra, codificados desde el informante a través de 2 tipos de, como podéis ver, la muestra AC1 hasta la muestra AC20, que son los auxiliares que han participado en este estudio. Las variables de núcleo del estudio fueron la competencia oral autopercibida, el nivel de formación pedagógica en AICLE y el índice filtroafectivo del estudiante. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva, donde vamos a tratar los resultados. Bien, los resultados cuantitativos nos muestran una radiografía de enorme contraste que confirma nuestra hipótesis de partida. En primer lugar, como pueden observar, en las tablas de dimensiones, la competencia conversacional cotidiana representativa del BIPS obtiene una puntuación sobresaliente sobre una media M igual a 482, sobre un máximo de 5. Sin embargo, cuando evaluamos la formación específica metodológica en AICLE, la media se desploma críticamente en 1,95, con una desviación de 0,62. Esta realmente carencia de base pedagógica impacta directamente sobre su capacidad,
estamos hablando lógicamente del auxiliar nativo de conversación, directamente, o sea, impacta directamente sobre su capacidad autopercibida para guiar y andamiar asignaturas científicas. La dimensión CALP, que apenas alcanza una media de 2,15. Los datos demuestran matemáticamente que la fluidez lingüística natural del nativo es totalmente insuficiente si no se acompaña de herramientas de transposición didáctica. Bien, este desajuste se aprecia de forma visualmente nítida en este gráfico comparativo. La asimetría entre el dominio instrumental, coloquial y la competencia metodológica de andamiaje es absoluta. ¿Cuál es la consecuencia directa de este vacío en el aula? Al no saber cómo mediar el input ni cómo estructurar los turnos de habla del estudiante, el auxiliar nativo tiende a refugiarse en discursos unidireccionales y monológicos. Esta dinámica de monólogo rompe por completo el principio de interacción activa del enfoque AICLE, bloqueando el desarrollo de la oralidad y conduciendo en última instancia al colapso de la comunicación en el aula. El análisis cualitativo nos ha permitido, sistematizar esta falta de andamiaje en tres consecuencias psicoafectivas y lingüísticas muy severas. Uno, la primera de ellas es lo que denominamos el silencio de autodefensa. Ante la imposibilidad de estructurar frases complejas bajo la presión de la L2, el estudiante prefiere replegarse verbalmente para evitar el error público en clase. La segunda es la colisión, lo que denominamos el muro léxico. Al no facilitarse plantillas discursivas, fórmulas de interacción académica, el alumnado es incapaz de hilar ideas coherentes y su producción oral se automiza. Y tercero, el aumento exponencial del filtro afectivo, la ansiedad cognitiva y la apatía crecen, lo que obliga al docente titular a intervenir traduciendo sistemáticamente al español, anulando así el propósito bilingüe de la sesión. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es la voz del auxiliar de conversación. Bien, nada mejor ilustra este fenómeno que la propia voz del auxiliar de nuestra muestra. Permítame citar el testimonio del informante AC10, quien ejerce en un centro bilingüe de nuestra provincia. Al principio intentan participar, pero no se está refiriendo al alumnado, por supuesto, pero en cuanto se dan cuenta de que no dominan las palabras técnicas de la materia, recurren al silencio. No es apatía generalizada, es que el vocabulario de ciencia les asusta y no saben cómo andamiar su propio discurso en inglés. Este testimonio desmonta el mito de la apatía generalizada del estudiante de secundaria. No es falta de interés por aprender, es miedo discursivo e indefensión ante un contenido abstracto que carece de andamios lingüísticos adecuados. Vamos a pasar ahora a las conclusiones. Como síntesis de nuestra investigación, derivamos 4 conclusiones cruciales para redefinir el modelo. Primero, el estatus nativo es insuficiente. Ser nativo dota de un bis impecable, pero carecer de capacitación AICLE anula la capacidad del auxiliar de mediar en el registro CALP. 2. El desajuste discursivo eleva el bloqueo afectivo del alumnado, empujándolo a un silencio pasivo. 3. El contexto socioeconómico de Cádiz, marcado por una menor exposición extraescolar a la L2, agudiza esta ansiedad lingüística, demandando intervenciones más equitativas. Y por último, es inapelable un cambio en el paradigma. Debemos de cerrar la falsa suposición de que el registro académico se adquiere de forma espontánea o pasiva en el aula bilingüe. Vamos ahora a proponer propuestas de innovación social. Bien, para revertir esta situación, planteamos 2 propuestas de innovación educativa y social con transferencia inmediata. La primera, es urgente adoptar el enfoque de lenguas a través del currículo. Debemos coordinar de forma conjunta las áreas lingüísticas y las científicas para separar metodológicamente el desafío conceptual de la materia del andamiaje lingüístico discursivo del idioma. Y por otro lado, proponemos un modelo de enseñanza optimization estructurado. Debemos integrar al auxiliar en dinámicas de docencia compartida con el profesor titular y, crucialmente, la administración debe implementar talleres obligatorios, o por lo menos que sean sino recomendables, de formación en mediación
e interactividad antes de su incorporación activa a las aulas. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y estoy abierto a cualquier tipo de preguntas y dudas que tengáis. Muchas gracias. Buenos días.